¿Por qué? Porque sabían que esta humanidad se iba a interesar en los estudios y en la investigación de las piedras y también de las líneas de Ica y Nazca. Y es por eso es que ellos, por sus sagradas escrituras, porque dice que tenían otra evolución, su sagrada escritura también era de mucho más jerarquía que la nuestra, porque la sagrada escritura que nosotros tenemos es de una jerarquía más baja. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta de pruebas y también por nuestra evolución. Dice el Divino Padre de que se nos da el conocimiento según también nuestro avance, ¿no? No se le puede dar mucha luz porque también mucha luz ciega. La luz es proporcional también al avance y a la evolución de las criaturas. Entonces todo va en proporción y es gradual, ¿no? Por eso, aún así teniendo nosotros sagradas escrituras como planeta de pruebas, aún teniendo sagradas escrituras en planeta de pruebas, nosotros podemos encontrar en las sagradas escrituras muchos aportes que nos hacen avanzar a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Eclesiástico 17:7 dice: los llenó de sabiduría e inteligencia, les enseñó el bien y el mal. Por eso puso en sus mentes su propio ojo interior para que conocieran la grandeza de sus obras. En otras palabras, nos está hablando del tercer ojo, ¿no? O sea, ya en las Sagradas Escrituras nos hablaba de este chakra, ¿no? Que muchas criaturas lo representaban como un tercer ojo, ¿no? Aquí entre las dos cejas, en el medio de las dos cejas. Entonces, ya en las Sagradas Escrituras hay mucho avance. Ahora, si nosotros nos remontamos a las Sagradas Escrituras de los venidos del planeta amarillo, ¿cuánto avance tendrían estas criaturas en este conocimiento que el Divino Padre les proporcionaba con su Sagrada Escritura del planeta amarillo, ¿no? Entonces, ahí nomás nos damos cuenta de que estas criaturas avanzaron y se perfeccionaron. ¿Por qué? Porque cumplieron, como se dice, su Sagrada Escritura y la pusieron en práctica. Por eso dice el Divino Padre que las doctrinas son vivientes, porque son para vivirlas. No son para tenerlas como palabra muerta, sino son para vivirlas. Entonces, para ponerla en la praxis, en la práctica. Por ello es que el Divino Padre nos habla siempre y nos induce siempre de que toda Sagrada Escritura es para crear sistemas de vida más igualitarios, más justos, no sistemas de vida desiguales donde causan tragedias a humanidades, ¿no? Entonces, por eso es que en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos temas tan importantes que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Y también quiero hacer hincapié, antes de entrar al tema de fondo de los venidos del planeta amarillo, de que muchos a veces en conferencias siempre dicen, pero realmente uno ¿cómo puede decir qué es lo que he pedido arriba, ¿no? ¿De dónde vengo realmente? ¿No? Pero ya las Sagradas Escrituras nos hablaba de que nosotros teníamos una prueba del olvido. Pero por eso esa prueba del olvido no era difícil si nosotros teníamos en cuenta las Sagradas Escrituras, ¿no? Por eso es que se nos pone las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que eso no nos haga retroceder. Las Sagradas Escrituras nuestras pruebas no sean un traspié, sino que con las Sagradas Escrituras nosotros podíamos ayudarnos para salir de las pruebas que nosotros traíamos de otras vidas, de otras reencarnaciones. Por eso es que las Sagradas Escrituras son luz en los planetas de pruebas. Toda Sagrada Escritura o toda perla del saber que han tenido diferentes hemisferios en el planeta Tierra siempre han sido para hacer avanzar a las criaturas. Entonces, venimos con pedidos que hemos hecho arriba en el reino de los cielos. Y eso lo encontramos en Sabiduría 9, 14, 17, donde dice: trabajosamente imaginamos lo que en la tierra hay, y con fatiga hallamos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién entonces ha sabido lo que decides en los cielos? Está claro. Isaías 33, 8 dice: no respetaron el contrato, por eso han faltado a su palabra. Y en Isaías 24:5 dice: y no cumplieron el contrato eterno, dice. Por eso una maldición ha devorado la tierra por culpa de sus habitantes. Eso está en Isaías 24:5. O sea, ¿qué significa esto? De que hemos pedido
hemos hecho toda una serie de pedidos y alianzas en el reino de los cielos, aquí en la tierra, para cumplirlo. O sea, por eso dice, lo de arriba es igual a lo de abajo, lo de adentro es igual a lo de afuera. Por eso que cuando nosotros estudiamos medicina china o estudiamos medicina ayurvédica, siempre se nos hace, como se dice, siempre se nos da ese ejemplo, ¿no? De que lo de arriba es igual a lo de abajo. Eso significa de que nosotros teníamos que cumplir con los pedidos que habíamos hecho arriba en el reino de los cielos, ¿no? Que teníamos que cumplir lo que ya estaba en alianza acordado arriba, ¿no? Por eso es que el Divino Padre dice, toda Sagrada Escritura es para hacernos recordar lo que ya habíamos pedido en el reino de los cielos. Entonces, si nosotros hubiéramos cumplido con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y lo hubiéramos puesto en práctica, entonces también el planeta subía de jerarquía, hubiéramos avanzado más. Porque Jesús lo dijo. Jesús hace más de 2000 años dijo, todo lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer y más. Vosotros sois dioses. Entonces, somos dioses microscópicos porque no somos desheredados. Dice la Biblia, todos somos iguales en derechos delante de Dios. Entonces, todo depende de nosotros. Por eso es que el sistema de vida en el que vivimos es el que nos atrasa. ¿Por qué? Porque vivir un sistema de vida desigual hace que retrocedamos nuestra espiral, dice en Origen de los Números el Divino Padre. El retroceder la espiral es involucionar. No es avanzar, sino es retroceder en nuestra prueba de vida. Por ello era muy necesario que nosotros tuviéramos siempre en cuenta las Sagradas Escrituras en nuestras vidas diarias. Por eso cuando ustedes estudian las Sagradas Escrituras, siempre van a encontrar en Deuteronomio, por ejemplo, en Deuteronomio dice claramente, ¿no? Dice, si ustedes cumplen los mandamientos, dice bien claro el Creador, si ustedes cumplen con los mandamientos, dice, no tendrán enfermedades. Miren, no tendrán enfermedades. Dice, no habrán plagas. Las lluvias serán a su tiempo, dice, ¿no? Tendrán pan para todos. Pero, o sea, nos está hablando del entorno, o sea que nuestro comportamiento iba a influir en el entorno, iba a influir en como se dice, en el universo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que las Sagradas Escrituras era para que nosotros mejoremos. Como dice el Divino Padre en la doctrina, los mandamientos fueron para eso, para que entren en el ser, en la parte subconsciente de la mente, y desde ahí después aflore para ser seres bondadosos, seres que podamos, como se dice, ser mejores, ¿no? Entonces, en verdad, todos teníamos que ser sabios si cumplíamos con las leyes de Dios. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 4:1, dice bien claramente, y ahora Israel, escucha las normas y las leyes que yo te enseño, para que tú las pongas en práctica. Así vivirás y entrarás a tomar posesión del país que te da Jehová, Dios de tus padres. Mira cómo Jehová mi Dios me ha ordenado. Te enseñó normas y leyes para que las pongas en práctica en la tierra en que vas a entrar para tomar posesión de ella. Si la guardan y la practican, serán sabios e inteligentes ante los demás pueblos. Y cuando estos tengan conocimiento de todas estas leyes, dirán, no hay pueblo tan sabio y tan inteligente como esta gran nación. O sea, ¿por qué tomo en cuenta esto? Porque cuando entremos a hablar a profundidad un poco sobre el tema de los venidos del planeta amarillo, el Divino Padre Eterno dice que estas criaturas eran sabios en un microcosmos. Sabios, ¿por qué? Porque cumplieron con su Sagrada Escritura. Ellos no cayeron en su prueba. Ellos sobrepasaron su escala espiritual, dice. O sea, y eso de sobrepasar la escala espiritual significa dar un paso más. O sea, de lo que habían pedido en el reino de los cielos, pido Divino Padre cumplir hasta aquí. Ellos sobrepasaron todo lo que habían pedido y dieron aportes mucho más, ¿no? Entonces, por eso es que ellos fueron muy avanzados. Dice, fueron tan avanzados que ellos conocían la Santísima Trinidad
como nadie lo ha conocido en el planeta. O sea que significa que han habido muchas civilizaciones que han pasado aquí en la Tierra, pero no tenían el conocimiento de los venidos del planeta amarillo. Aún así, muchas civilizaciones que tuvieron mucho poder y mucho conocimiento en la Tierra, porque hay muchas perlas del saber que nos ilustran de los hindúes, por ejemplo, ¿no? Que también que estuvieron mucho tiempo aquí en la Tierra también, y que tuvieron casi más de 10.000 años, y muchos tenían muchos hombres vivían 5.000 años aquí en la Tierra, y recordaban todas sus vidas pasadas, porque eran otras pruebas. Entonces el Divino Padre Eterno nos dice claramente por qué nosotros teníamos por qué cumplir las Sagradas Escrituras. O sea, las Sagradas Escrituras era ya realmente, como se dice, como una tabla de salvación para el ser humano, porque esto también nos hacía de que nosotros no desarrollemos sensaciones negativas en nuestro ser. ¿Por qué? Porque dice el Divino Padre que nosotros traemos de otras vidas sensaciones encapsuladas. Son sensaciones encapsuladas que en un momento determinante de la vida se desencapsulan, y a veces traemos sensaciones de tinieblas de otras vidas, porque dice el Divino Padre, muchos de nosotros hemos estado en universos de tinieblas y venimos a la Tierra a hacer avanzar esas sensaciones de tinieblas a luz. Y entonces, pero cuando venimos a un planeta de pruebas es bastante difícil a veces mantenerse en inocencia y pureza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, como se dice, como no cumplimos las leyes de Dios, encima la herencia de nuestros padres también y de nuestros ancestros también pesa. Como dice la medicina china, todo tiene que ver. Entonces, todo es energía. Entonces, vamos a entrar al tema de los venidos del planeta amarillo. Quiero darles algunos puntos de personas que se han dedicado a investigar sobre estas criaturas. Y muchos de ellos han sido el doctor, el que más ha estudiado sobre las piedras de Ica y Nazca, es el doctor Javier Cabrera de Arquea. Él es el que ha hecho bastantes estudios de las piedras de Ica y Nazca y ha sacado muy buenas conclusiones. He estudiado este libro, tengo 3 libros que pude conseguir de las piedras de Ica y Nazca porque siempre me interesaron las piedras de Ica y Nazca. Entonces, es bastante cuerdo lo que él habla sobre las investigaciones de las piedras y de la línea de Nazca. Hasta J.J. Benítez, que es un periodista, no es arqueólogo, periodista español, se asombró cuando leyó los libros del doctor Javier de Arquea, ¿no? Cabrera, porque dijo, hay bastante lógica, ¿no? Que realmente encuentro en tu libro, le dice, ¿no? Pero ¿de dónde te viene este conocimiento a ti para poder interpretar las piedras? ¿De dónde te viene la información? Y el doctor Cabrera en un momento le dijo, esto no te lo voy a decir ahora, te lo diré en otro momento, le dice así. Entonces dice que él respetó esa decisión del doctor Cabrera, pero se fue al estudio e investigación de las piedras. Entonces, el doctor Cabrera ha hecho investigación muy interesante de estas piedras que están mucho más avanzadas que la ciencia de la medicina que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían aparatos más sofisticados, tenían, como se dice, tenían una alta medicina, conocían una profunda medicina, sabían mucho de salud. Entonces, el doctor Cabrera, por ejemplo, en estas piedras, dice, las encuentra como una biblioteca de piedra. ¿Por qué? Porque guardan relación entre sí, dice. Hay piedras de muchos tamaños, de 10 gramos, de 20 gramos, otras que pesan 40 kilos, 50 kilos, toneladas. Hay piedras chicas, grandes, intermedias. Y ahí se ve, por ejemplo, trasplantes de corazón, ¿no? Se ve trasplantes de hemisferios, de cerebro. Se ve trasplantes de hígado, cesáreas, partos. Se ve también todo lo que es todo un estudio de los animales prehistóricos, ¿no? El ciclo de muchos animales prehistóricos, de larvas, cómo es que ellos se desarrollaron en el planeta. Estudios profundos sobre todo lo que es medicina y también sobre lo que es botánica.
también conocieron constelaciones que se ven en las piedras de Ica y Nazca. Más de 13 constelaciones que ellos conocían. La Tierra, dice, era de otra forma, carecía de polos. Dice que Arabia con Australia estaban unidas, existía la Pangea, todo estaba unido, un solo idioma. Y es por eso es que también en sus dibujos se ven canguros prehistóricos, ¿no? Entonces, dice, se ven también pájaros mecánicos, donde ellos, como tripulaban estos pájaros mecánicos, seres observando el universo con forma de telescopio, ¿no? Y también armas que ellos poseían, ¿no? Dentro se ven las piedras que ellos parecían que tenían unas armas que paralizaban a los animales prehistóricos. Entonces, en verdad vivieron también momentos difíciles en la Tierra, porque era un momento hostil, porque al haber animales prehistóricos, como se dice, tenían que defenderse, ¿no? Salvar su vida. Y dice, muchas de las veces se ven las piedras que domesticaban a los animales prehistóricos para hacer diferentes faenas domésticas. Y muchas de las veces también se ven las piedras que mataban a los animales prehistóricos. Y también los estudiaban. Se ve que hay personas que están estudiando al animal y lo están paralizando. Entonces, en estas piedras hay, como se dice, mucha ciencia, mucho conocimiento. Y es por eso es que también se ve, en las piedras de Ica y Nazca, también se ve lo que es la hormona antirrechazo. Lo que actualmente se niega, la medicina no la toma en consideración, la hormona antirrechazo que se encontraba en la sangre de la mujer embarazada. Ahorita es prohibido, ¿no? La medicina prohíbe que se puedan hacer, como se dice, transfusiones de sangre en una mujer embarazada, no. Pero ellos lo hacían. Hacían, como se dice, trasplantes de corazón, y ahí estaba la mujer embarazada, ¿no? Dando sangre al donante. ¿Para qué? Para que el cuerpo no rechace al órgano que iba a estar puesto en el cuerpo. Entonces, esta hormona antirrechazo, ellos la estudiaron a profundidad. Y no solamente eso, sino que también se ve de que los venidos del planeta Amarillo también sabían sobre acupuntura, sabían anestesiar. Se ven que ellos están anestesiando a una persona, ¿ya? Se ven agujas en la parte inferior de los labios, esta parte sensible, ¿no? Entonces, y anestesiaban. Y también se ve ciertos aparatos con gases, dice, en las piedras. Entonces, pero ahora yo me voy, ya que he estudiado medicina china, para que ellos sepan a poner acupuntura y todo lo demás, significaba de que estas criaturas tenían un profundo conocimiento de que el ser humano no era solamente su aspecto físico, nada más, ¿no? Sino que también había una parte energética del ser. O sea, sabía que habían centros energéticos, habían chakras, de que habían meridianos, de que había electricidad en el cuerpo, ¿no? Y de que realmente la columna vertebral era como una hidroeléctrica que emanaba electricidad y energía a todo el cuerpo. Entonces, porque para poder hacer acupuntura se necesita saber toda la parte energética. ¿Por qué? Porque somos personas mecano-cuánticas, o sea, somos personas como máquinas, pero a la vez tenemos la parte energética, la parte espiritual. Por eso ahora se ve el aura, ¿no? Se conoce con la máquina Kirlian, se ve que todos tenemos un aura, un espectro que sale del cuerpo, ¿no? Y eso es ¿por qué? Que el cuerpo lo produce, porque hay electricidad, hay voltaje. Entonces, esto es lo que se ve en los venidos del planeta Amarillo. Y no solamente eso, sino que también dice el doctor Cabrera, habla y dice que hacían trasplante de claves genéticas. O sea, cuando ellos trasplantaban un órgano, también trasplantaban todo lo que son claves genéticas, ¿no? O sea, que conocían el ADN a una profundidad muy alta. Sabían sobre el ADN, sabían sobre el tema de las células,
sabían a profundidad todo lo que es la parte espiritual, la parte energética y física del cuerpo humano, ¿no? Por eso es que hacían estos trasplantes con bastante acierto, ¿no? Para que la persona no tenga después problemas con el órgano trasplantado, ¿no? Y también dice que cuando se trasplantaba un cerebro, no se podía trasplantar el cerebro sin antes haber hecho un trasplante de glándulas suprarrenales y riñones, porque no iba a tener efecto el trasplante de cerebro si no se hacía el trasplante de riñones y las glándulas suprarrenales. Tenía que, solamente en ese caso, cuando se trasplantaban los hemisferios o el cerebro, solamente en ese caso es que tenían que trasplantar todo lo que es glándulas suprarrenales y riñón, para que no haya ningún problema en la persona que recibía los hemisferios o el cerebro en esta persona, ¿no? Entonces, aquí vemos de que hay mucho, estos individuos tenían conocimientos muy avanzados sobre lo que es medicina y lo abarcaban bastante. Entonces, y no solamente eso, era tan importante que cuando estas criaturas llegaban, dice, a un nivel muy alto, o sea, después de ser botánicos, después de ser científicos, después de ser manuales, llegaban a una escala muy avanzada, que era ya el hombre de energía, como dice el doctor Cabrera, era el hombre de energía, era un hombre fractalia, así lo ve, en las piedras de Ica y Nazca se ve así, un hombre, un niño, como un niño sonriente mirando al cielo, ¿no? Con panel, como si fueran paneles solares, tanto en la cabeza como en el cuerpo. Fractales, o sea, uno con el todo y con el universo. Y dice, ya esta era la suma o era la base de estos seres, llegar a ser hombres energía ya. Después de haber pasado por hombre tecnólogo, hombre botánico, científico, manual, ya la última fase era el hombre energía. O sea, como fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue un hombre energía, un hombre cuarzo, un hombre imán, pero era del macrocosmos. Ellos eran hombres energía del microcosmos, dice el Divino Padre. Entonces, vemos el poderío y el conocimiento que estas criaturas pues tenían, ¿no? Por eso es que el doctor Cabrera, cuando hace todo un análisis de ellos, dice, se asombra, ¿no? Cómo es que estas criaturas eran tan proféticas, ¿no? Y podían hasta con anterioridad saber en cuánto tiempo iba a pasar un cometa, como pasó el cometa Cojutec, dice, un 24 de diciembre de 1973, y estaba detallado en la piedra cómo iba a pasar entre la nebulosa de Venus, del caballo, entre Júpiter y Venus. Y como estaba detallado en la piedra, pasó el cometa Cojutec un 24 de diciembre de 1973. Y el doctor Cabrera, un año antes de haber estudiado las piedras, lo había anunciado al mundo. Pero nadie le hizo caso. Habló con científicos de Estados Unidos, habló con México y nadie le hizo caso. Y después de que pasó el cometa Cojutec, él dijo, ya yo lo había sacado, ya había sacado mi revista en donde yo hablaba de cómo iba a pasar este cometa Cojutec, pero nadie me hizo caso. Entonces vemos que estas criaturas eran tan avanzadas y no eran del tronco de Adán y Eva, ¿no? Por eso es que, ¿por qué los científicos hasta ahorita no han dicho nada sobre las piedras de Ica y Nazca? ¿Saben por qué? Porque es tirar los cánones tradicionales al suelo, es tirar al suelo la falsa historia, es contar una nueva historia, ¿no? Es replantear nuevamente datos, y eso no lo quieren hacer ellos. Ellos dicen, preferimos que eso se mantenga al margen antes de que salga a la luz, porque es todo un estudio que se tira al suelo de estos investigadores y que tampoco no hay coherencia, dice. ¿Por qué? Porque el doctor Cabrera sitúa a los venidos del planeta amarillo entre la era primaria y la era secundaria. ¿Y qué nos dice la historia? La historia nos dice de que el hombre apareció en la época cuaternaria. Después, no, o sea que ya desaparecieron los animales prehistóricos.
y los venidos del planeta amarillo están entre la primaria y la secundaria, con animales prehistóricos, ¿no? Y otros animales, otros saurios que estaban en esos tiempos. Entonces, no hay concordancia, por eso que la historia no quiere dar como válido las piedras de Ica y Nazca y los toma como un fraude. Dice que las piedras de Ica y Nazca son un fraude y una mentira. Y yo he hablado con personas, bueno, por una amiga que me invitó, una amiga nutricionista, dietista, que me invitó a su cumpleaños hace 2 años, ella es de Estados Unidos, y ahí conocí varios catedráticos de la UPC y conocí catedráticos de la Católica y de la San Marcos. Y cuando ellos hablaban mal del doctor Cabrera, ese es un fantasioso, que sus piedritas son falsas. Entonces yo le dije, pero ¿por qué usted dice que son falsas? Son falsas, no son verdaderas. Hasta ahora no se ha dicho que esas piedras realmente tienen, como se dice, una antigüedad, son falsas. Y también muchos de ellos lo han hecho, dice, los artesanos de Ica, de Ocucaje. Pero son esos artesanos de Ica, quién sabe, algunas las han imitado, pero no tienen mucho estudio, porque para hablar de trasplantes de corazón, para hablar de trasplantes de hemisferios, para hacer, como dicen, hay una piedra donde habla todo sobre cesárea, ¿no? Entonces es tener estudios profundos sobre medicina, y esas personas no lo tienen. Entonces, ¿cómo pueden realmente hacer una piedra con tanta ciencia y conocimiento si realmente no tienen los estudios suficientes? Sin menospreciar, ¿no? Entonces, cuando yo le dije eso, no, pero es que de todas maneras, eso es falso, no está comprobado que sea verdadero. Entonces, ese es el problema, que muchos científicos no quieren aprobar porque es tirarse la falsa historia al suelo, ¿no? Y el Divino Padre Eterno ya nos dice, en la doctrina del Cordero de Dios, nos dice que las piedras de Ica y Nazca, estas criaturas eran muy avanzados, pero no descendían del tronco de Adán y Eva, ¿no? Nosotros sí descendemos del tronco de Adán y Eva, ¿no? Por eso dice, había que saber comprender y entender, ¿no? Por ejemplo, el principio primitivo, que eran los hombres de las cavernas, ¿no? Y el principio inteligente, que comienza con Adán y Eva. Es ahí donde la ciencia humana no encuentra el eslabón perdido, no encuentra como se dice, la concatenación de los seres, porque dice el hombre desciende del mono, y no es así, no descendemos del mono. Los hombres primitivos eran otros seres de otro tronco planetario, y los venidos de los de Adán y Eva somos nosotros, con otro tronco y con otro avance, ¿no? Era el principio inteligente de Adán y Eva. Por eso ahí viene la confusión, y por eso es que ya no hay asidero en las universidades de Europa estudiar de que el hombre desciende del mono. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado el eslabón que une al hombre con el mono, ¿no? Entonces, por eso el Divino Padre ya explica claramente aquí sobre los venidos del planeta amarillo, y explica cómo es que ellos hicieron las piedras de Ica y Nazca, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Divino Rollo que dice traducción telepática de la geometría de Nazca, dictada por el Divino Padre Jehová, esta geometría corresponde a los mismos autores de los dibujos de las piedras de Ica. Esta geometría simboliza el origen geométrico de la Tierra. Ella representa los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino. Sus autores son los venidos del planeta amarillo, planeta ya extinguido. Sus autores hicieron tales geometrías con el propósito de dar a conocer su paso por la Tierra, porque siendo ellos proféticos, sabían que su paso por la Tierra abarcaría solo un periodo. Las matemáticas de estas criaturas son de origen solar. Dominaban los números vivientes, poseían la visión numérica, conversaban con la materia en un tercio de un todo conocido. Esta remotísima civilización no es del tronco de Adán y Eva. Ellos tuvieron su origen en el planeta amarillo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. En todos los planetas del universo expansivo pensante hay y hubo troncos originales. Muchas de estas criaturas galácticas las verá el mundo, porque serán resucitadas del polvo por el Hijo primogénito solar Cristo, porque en virtud del libre albedrío de los espíritus es que unos pidieron juicio final en el planeta Tierra y otros fuera de la Tierra. Las leyes del Creador son iguales tanto arriba como abajo.
Entonces, estas criaturas, como se dice, tenían en cuenta, siempre tuvieron en cuenta el punto, la línea y el círculo. ¿Por qué? Se basaban en estos tres elementos, ¿no?, para tener todo el conocimiento que tenía en matemática. Aparte, el Divino Padre dice que estas criaturas avanzaron mucho porque siempre cumplieron su Sagrada Escritura venida del planeta amarillo, ¿no? Ellos no violaron las leyes. Por eso es que su desaparición de la Tierra fue en forma natural y gradual. Ellos no tuvieron un juicio, como nosotros sí lo vamos a tener, porque ellos sí vivieron la moral propia de sus Sagradas Escrituras, ¿no? O sea, su moral era muy avanzada y su ciencia es muy avanzada. ¿Por qué? Porque ellos iban, como se dice, cuanto más avanzaban en ciencia, también avanzaban en moral. Por eso es que dice, no hay ciencia sin moral, dice el Divino Padre en la doctrina, ni moral sin ciencia. Ambas son inseparables en el camino de la evolución. Entonces, por eso es que estas criaturas dominaban los elementos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque habían profundizado su Sagrada Escritura y la practicaban y la vivían. Por eso es que lo primero que hicieron estas criaturas es constituir un gobierno común e igualitario, vivir un sistema de vida comunitario, comunista, como estaba escrito en el reino de los cielos. Por eso se dice, lo de arriba es igual a lo de abajo. Cuando se dice lo de arriba es igual a lo de abajo, dice el Divino Padre, había que practicar lo que vimos en el reino de los cielos, en los planetas donde nosotros veníamos aquí a la Tierra. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pedido arriba cumplir con los mandatos de Dios aquí en la Tierra, no violarlos, ¿no? Por eso es que el Divino Padre Eterno dice, ahí se ve y se denota el avance y la evolución de las criaturas. Unos avanzan más cuando se ciñen a las leyes de Dios, otros avanzamos menos cuando no nos ceñimos a las Sagradas Escrituras, ¿no? Por eso es que estas criaturas desarrollaron un sistema de vida donde no existía el oro, el dinero. Por eso dice que ellos no tenían la posesión al oro, la posesión al complejo al oro, ¿no? Porque sabían que eso iba a ser una extraña, iba a ser algo extraño para ellos y no los iba a dejar avanzar, ¿no? Ahora, si ustedes se ponen a analizar, casi todas las civilizaciones antiguas, si ustedes analizan, los mayas, aquí en Perú, los incas, los mochica, ¿no?, vivían, como se dice, sistemas de vida comunitario, colectivo, Aini, ¿no? El Aini siempre, la reciprocidad, ¿no? Entonces, ellos tenían, o sea, estas criaturas tenían un avance muy avanzado, pero no se dejaron, como se dice, acomplejar por el oro, porque sabían que esto le iba a causar un gran atraso. Y es por eso es que ellos no hicieron dinero, no crearon el dinero, porque sabían que esto iba a causar una división, ¿no? Una división en su sociedad. Y es por ello que ellos nunca dejaron que esta sensación les invada. ¿Por qué? Ponían resistencia mental a esta sensación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían su Sagrada Escritura y la cumplían a cabalidad. Aparte de eso, tenían, dice, comunicación constante con las galaxias, porque ellos vivieron los cielos abiertos en su planeta, porque cumplían sus leyes, cumplieron sus Sagradas Escrituras. Solamente los cielos se abren cuando uno cumple sus Sagradas Escrituras y vive un planeta paraíso. Se cierran cuando estamos en un planeta de pruebas. Nadie quiere tener contacto con esa persona. Entramos en una cuarentena. ¿Para qué? Para que no se contagien. Porque basta que yo entre en contacto con otra persona que es de bajo nivel, hay radiación automáticamente porque todo es energético. Recibimos, ¿no? Recibimos energía y también recepcionamos energía, ¿no? Entonces, como se dice, somos emisores y también somos receptores, ¿no? Recibimos, damos, damos, siempre estamos en esa simbiosis o en esa reciprocidad de energía. Entonces, por eso es que estas criaturas, dice el Divino Padre,
siempre estaban comprendiendo a Dios desde lo molecular, desde lo microscópico. Dice, ellos por eso es que no tenían ellos, como se dice, la adoración material. No había adoración material en ellos. ¿Por qué? Por la misma sencilla razón de que comprendían a Dios, de que Dios estaba en lo más microscópico, estaba en lo invisible, estaba en la tierra, estaba en el aire que respiramos, estaba en el universo, estaba en el prójimo. Entonces, por eso no tenían necesidad de crear, como se dice, templos materiales, ¿no? Crear imágenes, porque comprendían a Dios desde lo molecular, desde lo invisible. Aparte, ellos comprendían las leyes de lo invisible, del espíritu y de la materia, dice el Divino Padre Eterno. Entonces, nunca se dejaron, como se dice, acomplejar por esa sensación del oro, y por eso es que estas criaturas, dice, avanzaron tanto, ¿no? Y es por eso es que su desaparición sobre la tierra fue gradual, ¿no? Y fueron extinguiéndose en forma gradual. Y también la ciencia que estas criaturas tenían eran de rejuvenecer las células del cuerpo, porque ellos mayormente vivían 300 años, dicen el planeta, pero pasaban los 500 años porque tenían ese poder de rejuvenecer las células del cuerpo. Aparte de ello, el Divino Padre Eterno dice que estas criaturas también hacían operaciones médicas en forma mental, ¿no? Entraban en forma mental, dice, en el cuerpo de la persona que estaban operando, y desde adentro daban instrucciones a seguir en la operación, dice el Divino Padre. Entonces, estas criaturas, dice el Divino Padre, tuvieron un conocimiento tal que fue, ¿por qué? Porque cumplieron sus mandatos, cumplieron sus sagradas escrituras, y es por eso es que estas criaturas llegaron a tener todo ese avance. Y es por eso, dice, que tenían el verbo divino, el verbo creador, tenían ese verbo creador, ¿no? De hablar con la materia, de ser proféticos, de crear cosas colosales, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían el verbo creador, ¿no? O sea, tenían ese poder, ese don de crear las cosas más colosales en la unidad más microscópica de tiempo. O sea, en otras palabras, ¿qué hacían ellos? Ellos pensaban y automáticamente ya estaban creando. Eran creadores, dice, en un microcosmos, eran creadores de vida, ¿no? Entonces, ellos sí podían hacer realmente todo un estudio genético y todo un trasplante de genes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, dice, conocían el origen, conocían su origen, y solamente aquel que conoce su origen realmente puede hacer manipulaciones genéticas. Pero aquellos que no conocemos realmente nuestro origen, ni la procedencia, ¿no?, de nosotros, ni avanzamos de acuerdo a las Sagradas Escrituras, estamos en prueba. Realmente todavía nos falta comprender un poco más sobre el tema de lo que es profundizar el tema de la genética, ¿no? Ellos ya sabían a profundidad todo lo que es el tema de ADN, ¿no? Entonces, en las piedras de Ica y Nazca, dice el Divino Padre, que estas criaturas, dice, era como unas pistas de aterrizaje, vistas desde arriba siempre, porque ellos tenían platillos voladores. Ellos, cuando vinieron aquí en la Tierra, su planeta, vienen a la Tierra, ¿por qué? Porque su planeta se iba a extinguir, estaba entrando ya en un periodo de extinción, y por eso es que vinieron a la Tierra y observaron que realmente cumplía los requisitos de su planeta amarillo, y es por eso que vinieron aquí a la Tierra. Y cuando vienen aquí a la Tierra en sus platillos voladores, ven en las pantallas de televisión solar que la Atlántida estaba desapareciendo, ¿no? Se estaba hundiendo. Entonces, y los atlantes y los venidos del planeta amarillo son del mismo tronco planetario. Unos vinieron primero y ellos vinieron después, pero los venidos del planeta amarillo eran más sabios. Los atlantes todavía como que se corrompieron y tuvieron complejos todavía, ¿no? Pero el Divino Padre Eterno dice que eran más sabios los venidos del planeta amarillo. Y los que vinieron primero eran de 1,20 m, y los otros eran gigantes que medían 8 metros, ¿no? Entonces ellos superaron la parte mental, la parte espiritual, la parte manual y la parte intuitiva.
Entonces, dice, superaron esa escala jerárquica. Sabían que algo malo iba a pasar también en el microscópico paraíso de Adán y Eva. No vieron la tentación, dice, cuando la serpiente faraónica tentó a Adán y Eva, pero sí sabían que esta humanidad se iba a dejar acomplejar por el oro, que sí iban a vivir bajo leyes del oro y no leyes cósmicas o leyes universales, y que se iban a dividir, ¿no? Y no iban a cumplir con su Sagrada Escritura. Y también sabían que iba a venir Jesús, ¿no? Y lo conocían como el niño de la faz radiante, e iba a traer un gobierno nuevo aquí en la tierra. Y también el gobierno del tercer mundo, el mundo de la Trinidad, y que las mujeres iban a reinar en el planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque estas criaturas, desde el momento que practican ya un comunismo elevado, ya desde el momento que cumplen con sus sagradas escrituras, de hecho ya hay un respeto, ¿no? También al sexo opuesto y también a la naturaleza. Ellos tenían para crear bombas atómicas, nucleares y todo lo demás, porque tenían la ciencia, una ciencia muy avanzada. Nunca lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque dice el Divino Padre en la doctrina del Cordero de Dios que los seres de luz son delicados, son muy delicados para crear ciencias. Los seres de las tinieblas no son delicados, ¿no? Y ahí vemos, dice, al capitalismo, dice, ¿no? Que crea bombas atómicas, reactores nucleares, crean transgénicos, crean explosivos, armas que hacen daño a la humanidad. Ellos no se dejaron llevar por el poder. El poder no les envaneció a ellos. Ellos siempre tuvieron en cuenta las leyes de la eternidad. O sea, ellos no se dejaron llevar por un presente microscópico. Ellos veían más allá de este presente microscópico, ¿no? Por eso es que ellos siempre tomaban en cuenta el tema de la eternidad. Lo que hago ahora va a repercutir en la eternidad, las leyes de la eternidad. No es que va a repercutir un poquito, ¿no? Va a repercutir bastante en mi eternidad, ¿no? Y también sabemos de que cuando uno se perfecciona, cuando uno se autosana, cuando uno se conoce a sí mismo, también está ayudando a otros a sanarse, a otros también a ayudarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque existe todo está relacionado, está concatenado, hay una relación estrecha entre todos nosotros, entre todos los seres. Entonces, ellos sabían a profundidad de que si ellos hacían cosas, iba a repercutir en un futuro, en la eternidad, a otros seres también. Por eso es que se cuidaban mucho de su accionar, de su forma de pensar y de su forma de actuar. Por eso es que la tecnología que ellos tenían era una tecnología basada siempre en la psicología del reino de los cielos, automáticamente, ¿no? Y sabían que tenían que perfeccionar sus virtudes y tenían que perfeccionarse cada vez más, ¿no? Por eso es que cuando uno, por ejemplo, abre un libro sagrado, automáticamente el ser está entrando en contacto con el reino de los cielos. Es una conexión rápida, es una conexión así, en segundos, ¿no? Por eso es que cuando el Divino Padre Eterno dice, ¿no? Ustedes deben saturarse de las Sagradas Escrituras, ¿no? No leer, nos dice el Divino Padre en divinos títulos, no leer cosas de las tinieblas, porque es entrar a esas dimensiones. Entramos a esas dimensiones. Son portales que nosotros abrimos, dimensiones que nosotros abrimos automáticamente. No las vemos, pero se están dando en ese momento, ¿no? Entonces, por eso ellos sabían muy bien de qué saturarse y de qué no. Por eso es que cumplieron mucho a cabalidad su Sagrada Escritura y su moral. La moral era propia de su Sagrada Escritura, ¿no? Por eso es que nunca se dejaron acomplejar al oro y respetaban a Dios en el todo sobre el todo. Por eso es que la convivencia de ellos era comunista, un gobierno común, comunitario, ¿no? Entonces, desde ese punto, nosotros vemos de que eso nos va a hacer siempre avanzar. Si hay alguna pregunta, alguna duda de lo expuesto, para poder seguir
explicando. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan, alguna inquietud sobre lo que se ha explicado ya? Sobre sí. El planeta amarillo, ¿con qué otro nombre se conoce? Claro, acá se conoce como los de Nazca, ¿no? Claro, se conoce como los de Nazca, aquí en la Tierra. Pero el Divino Padre Eterno dice, ellos son los venidos del planeta amarillo porque venían de ese planeta. Su planeta se llamaba planeta amarillo, ¿no? Pero acá nosotros los conocemos como la cultura Nazca, ¿no? Que lo estudiamos en los colegios también, ¿no? En la historia. Pero eran civilizaciones que vinieron aquí a la Tierra, como han venido muchas civilizaciones, dice el Divino Padre. Han habido muchas civilizaciones desde que el planeta fue creciendo, ¿no? Porque dice, desde la Tierra fue naciendo desde lo invisible a lo visible, ¿no? Y fue creciendo desde una pelotita de ping-pong hasta lo que es el tamaño de ahora, pasando por muchos tamaños, y al pasar por muchos tamaños han habido muchas civilizaciones también que han estado viniendo a la Tierra. Que eran otros tiempos, dice el Divino Padre, ¿no? Eran otros tiempos que habían en ese momento. Dice, todos los tiempos no son iguales. Por eso es que estas criaturas, dicen, no vivieron el tiempo que nosotros vivimos actualmente. Ellos dicen, un día equivalía a 4 de los actuales, ¿no? Un día equivalía a 4. Eran otros tiempos, eran tiempos remotísimos, dice el Divino Padre, y eran los tiempos más largos, ¿no? Porque la rotación y la traslación también era otra, eran otras las alianzas, ¿no? Ahorita nosotros no tenemos animales prehistóricos, entonces ellos sí vivieron ese tiempo de los animales prehistóricos. Había un tercio que se estaba extinguiendo, dice, ¿no? Y los cielos, cuando ya vinieron a la Tierra, ellos estaban, como se dice, estaban presenciando los últimos tiempos de los cielos abiertos. Ya los cielos abiertos ya estaba llegando a su fin, porque ya iba a entrar a planeta de prueba con la violación de Adán y Eva, ¿no? Entonces ya la Tierra cambia de jerarquía, ¿no? Va a bajar su frecuencia, y es por eso que ya no somos visitados por seres, porque dice que la Tierra era visitada por muchos seres. Cuando los cielos están abiertos, muchos seres vienen a la Tierra a dar lo mejor de su ciencia también, ¿no? Entonces, eran otros tiempos, dice el Creador, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. Me pareció muy interesante lo que usted ha comentado. Escuché dos cosas muy notables. Una, que usted habló sobre la 13ª constelación, cuando casi todo el mundo, o sea, lo usual es que solamente se hablan de 12, sí. Eso no 13. Sí. Eso me llamó la atención. Sí. Y dos, otra cosa completamente nueva que nunca la había escuchado ni la había leído en ninguna parte, es sobre lo de la hormona antirrechazo. Sí. ¿Me puede usted hablar sí, sí. un poquito de dónde toma usted esa fuente? Claro, bueno, como lo dije antes de comenzar, el doctor Cabrera Darquea es el que más ha estudiado sobre las piedras de Ica y Nazca. Yeah. Él tiene varios libros escritos. JJ Benítez le ha hecho varias entrevistas y hizo muchos libros con él. Entonces, en esta investigación que hace el doctor Cabrera, en las piedras que encuentra, ahí se ve de la hormona antirrechazo, ¿no? Cómo aparece una mujer cuando va a ser trasplantado un órgano, por ejemplo, ya sea del corazón. Ahí aparece al costado una mujer embarazada que le está dando la sangre, ¿no? al que va a recibir el órgano. ¿Para qué? Para que el cuerpo no lo rechace. Entonces, como el doctor Cabrera es médico, dice, esto es mi investigación que he hecho y me doy cuenta que esto es así, ¿no? Entonces, y también en las piedras que el doctor Cabrera encuentra, que están en el Museo de Ica, que lo pueden ir a ver, en el Museo de Ica está, ahí también hay piedras donde se ve que hay 13 constelaciones, que ellos conocían. Y se ve Pléyades también, se ve las Pléyades en esas piedras. Entonces, él mismo dice, estas criaturas tenían un profundo conocimiento sobre lo que es el cosmos, el universo. Y el Divino Padre Eterno lo dice en la doctrina. Dice que estas criaturas sabían mucho porque iban y venían a la Tierra. Es que tenían platillos voladores, ellos tenían platillos voladores, entonces iban y venían, ¿no? Visitaban también otras constelaciones,
tenían amistades, ¿no? Porque así como nosotros tenemos amistades en Estados Unidos, tenemos primos en Rusia, otros en Suiza, ¿no? Claro, entonces ellos también tenían amistades, ¿no? Y viajaban a otras constelaciones y también aprendían de ellos, ¿no? Porque en todo uno está aprendiendo siempre. Entonces, por eso es que ellos ¿Tenían o tienen? Ellos, bueno, dice el padre que ya desaparecieron, se extinguieron aquí en la tierra, ¿no? Claro, entonces, de hecho que el conocimiento que ellos tienen es para que en otra vida, ¿no? Estén en otra jerarquía. Aparte que si no han violado las leyes de Dios, de hecho que estarán gozando de un paraíso, ¿no? ¿Por qué? Porque no violaron las leyes de Dios. Ellos se rigieron siempre con su Sagrada Escritura. Entonces ya pasan a otras, como se dice, a otro grado, ¿no? A otra evolución. Sí, usted me iba a preguntar. Sí. Hay un detalle que usted dijo sí. Sobre la serpiente faraónica. Sí. Entonces, ¿los faraones ya estaban en esa época también o todavía no? Eso es lo que no le entendí un poquito. Claro, han habido muchas civilizaciones que estuvieron aquí en la tierra. Los faraones, claro, porque dice el padre, dice, vinieron, hay una primera, vinieron, dice, unos que vinieron aquí a la tierra a enseñar, pero unos, los que después se fueron sucediendo, dice, se acomplejaron al oro y comenzaron ya a explotar, ¿no? Y ya comenzaron también a perder sus facultades. Eran telepáticos, pero después como comenzaron a violar las leyes de Dios, comenzaron a perder sus facultades telepáticas y también ya comenzaron a usar la parte manual, ¿no? Para poder hacer sus construcciones. Entonces, ¿por qué? Porque ya comenzaron a violar las leyes de Dios. Y cuando uno viola la ley de Dios, dice el Divino Padre, se van cortando cordones energéticos que nos unen la tierra por las violaciones que nosotros tenemos. Y eso nos hace perder fuerza, nos hace perder poder, ¿no? Entonces, no lo vemos, dice el Padre Eterno, eso no se ve, por nuestros ojos no lo vemos. Hay otras criaturas que sí ven el aura, ven que nosotros estamos conectados, ¿no? Al cielo y a la tierra, por cordones invisibles. Son gente que ya tienen un desarrollo de la visión, pero no todos ven eso, ¿no? Y ellos lo tenían, ellos sí ya tenían, como se dice, como tenían esos poderes, ¿no? Aumentados, entonces ellos sí podían, por eso es que tenían esas facultades de entrar en forma mental al cuerpo, dice, y desde adentro daban instrucciones a seguir en la operación, dice, ¿no? Y saber qué órgano estaba quejado y qué órgano quitar, ¿no? Para que esta persona pueda vivir más tiempo. Y no solamente eso, sino que dice, hacían trasplantes de claves genéticas, o sea, conocían tan bien el ADN para que no tengan ningún problema a esta persona se le donaba un corazón o un hígado, un riñón, ¿no? No tengan ningún problema de rechazo. Aparte de la sangre de la mujer embarazada, hacían también trasplantes de claves genéticas. Y no solamente eso, dice, trasplantaban claves cognitivas de varios individuos en un solo cerebro, ¿no? O sea, miren toda la sabiduría que estas criaturas realmente tenían, ¿no? Y eso lo dice el doctor Cabrera en sus investigaciones que saca del libro de las piedras de Ica y Nazca. Pero no solamente eso, por eso el Divino Padre dice que estas criaturas avanzaron mucho. ¿Por qué? Porque cumplieron con sus virtudes, su desarrollo de virtudes, la parte espiritual, ¿no? Dice, avanzaron en la parte espiritual, manual, intuitiva, mental. Entonces, superar todo eso es realmente ir más allá, dar un paso más allá, ¿no? Entonces, el Divino Padre Eterno dice, todo eso hace que estas criaturas se vuelvan sabios, porque sabio cualquiera no lo es. Sabio es cuando ya una persona ha llegado a un nivel bastante alto, ¿no? De jerarquía, por eso es sabio, ¿no? Los venidos del planeta amarillo nos hablan, ellos tenían una mente en paz, ellos tenían desarrollo de sus virtudes, ¿no? Había, como se dice, toda una profundización del conocerse a sí mismos, habían todo un avance. Por ello es que también su forma de ciencia era muy avanzada, por la misma sencilla razón de que ellos cumplían con esa forma de bondad, con esa forma de equilibrio. En ese aspecto es muy, muy importante. Y eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que incidimos, ¿no? Las Sagradas Escrituras nos dicen eso, ¿no?
¿Por qué los mandamientos? Que se lo graben, dice, ¿no? Que los pongan en los dinteles de su casa, que los pongan en las puertas de sus casas, dice. Que le hablen a sus hijos cuando vayan ustedes de viaje, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por la misma sencilla razón de que los mandamientos iba a haber un cambio con los mandamientos en los seres, y vamos a cambiar y vamos a mejorar. Entonces, eso nos hacía de que nosotros también seamos seres sabios, como dice el Deuteronomio. Sabios, ¿no? Y esos pueblos dirían, ¿quién como esos pueblos sabios, de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus mandatos? También quiero ser como ellos, ¿no? Entonces, por ello incidimos, ¿no? Que los mandamientos y las normas de Dios no están por gusto,